Aleluya, aleluya, gloria a Jesús. Estamos en vivo ya, amén. Un cordial saludo a nuestros hermanos, amigos, familiares que van a estar en la sintonía a través de las redes sociales. Esperamos que esta palabra sea de bendición. Vamos a estar estudiando un tema muy interesante en esta noche, gloria al Señor, dándole continuación a nuestra serie las parábolas de Jesús, amén. Y queremos buscar en la Biblia, en el libro de Lucas capítulo 7, versos del 40 al 43. Lucas capítulo 7, versos 40 al 43. Si usted lo tiene, me responde con un amén. Gloria al Señor. En esta noche estaremos estudiando la parábola de los dos deudores. Amén. La parábola de los dos deudores. Y mire cómo dice la poderosa palabra del Señor, a la gloria del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El pueblo del Señor dice amén. Amén. Dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Señor, gracias por tu palabra poderosa. Tu palabra es bendita, Señor. Ella discierne el pensamiento del corazón del hombre, Padre. Y por esa palabra nosotros te pedimos que nos edifiques en esta hora. Bendice nuestras vidas, Dios mío, mediante esta enseñanza, y que podamos, Dios mío, conocerte a mayor profundidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Aleluya. En esta noche vamos a estar hablando acerca de la parábola de los dos deudores. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya. Esta es nuestra parábola número 11. Amén. Que vamos a estar estudiando en esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. Y es importante, ¿verdad? Cada vez que vamos a presentar una parábola, pues definimos desde el principio lo que es una parábola a beneficio de aquellos que nos puedan estar sintonizando por primera vez. Gloria al Señor. Una parábola, ya hemos dicho anteriormente, que es una ilustración sencilla. Amén. Un ejemplo sencillo. Amén. Aleluya. Que revela una verdad profunda acerca de la palabra de Dios. Una parábola, salud. Una parábola es una ilustración sencilla que revela una verdad profunda acerca de Dios y acerca de su reino. En esta parábola nosotros encontramos dos deudores. Amén. Esto es una ilustración que Jesús está haciendo. Y en esta parábola se habla de dos deudores, se habla de un prestamista, y se habla que estos dos hombres le debían un dinero el cual no podían pagar. Sin embargo, dice que ese prestamista le perdonó la deuda a ambos deudores. Amén. Jesús relató esta parábola y de inmediato formuló una pregunta, ¿verdad?, a Simón. Simón era un fariseo que lo había invitado, ¿verdad?, a su casa para que cenara con él. Y inmediatamente Jesús hace, ¿verdad?, esta parábola, le hace una pregunta: ¿cuál de estos dos deudores, cuál de estos dos hombres que estaban endeudados y cuya deuda no podía ser pagada, amará más a aquel prestamista por haberle perdonado, amén, su deuda? Gloria al nombre del Señor. Ahora, hay varios elementos que se desprenden de esta parábola que vale la pena que nosotros podamos señalar y que usted los tenga en mente a la hora, ¿verdad?, de nosotros ir definiendo el significado que se esconde en esta parábola. En primer lugar, en esta parábola nosotros vamos a encontrar lo que es la culpabilidad del hombre. La culpabilidad del hombre. También vamos a encontrar otro elemento que es la gracia del Señor, o el favor no merecido de Dios para con los hombres. También encontramos un mensaje de perdón. También encontramos un mensaje de misericordia. También encontramos
un mensaje acerca de la conciencia de pecado y del pago y saldo de nuestra deuda como pecadores. Amén, lo que en la Biblia se conoce como la justificación. No obstante, también vamos a encontrar en esta parábola el efecto que produce o debe producir el mensaje del reino de Dios en el corazón de los pecadores. Tal efecto se traduce en una vida de gratitud, de devoción y de adoración sincera delante de Dios. Así pues, para que usted tenga una idea, aleluya, esos deudores, amén, nos representan a nosotros como pecadores, amén, los cuales estábamos endeudados con el Señor de tal forma que nosotros no podíamos pagar esa deuda, amén. Esto significa, el prestamista viene siendo Dios, amén, quien hace uso de la gracia, del perdón, de la misericordia, y no solamente eso, sino que Él también paga la deuda que nosotros éramos incapaces de pagar por nuestra propia cuenta. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Ahora también vemos, gloria al Señor, que Jesús hace una pregunta: ¿cuál de estos dos deudores amará más a aquel que pagó su deuda? Es decir, a Dios, el prestamista. Gloria al nombre del Señor. Y en esta parábola encontramos, aleluya, conforme a la respuesta que está dando Simón, amén, aleluya, que sí hay gente que ama en un mayor, a mayor profundidad al Señor, de acuerdo, aleluya, a la conciencia que tienen de su culpabilidad. Aleluya, ellos entienden que eran culpables, ellos entienden que no podían pagar su deuda, ellos entienden, amén, que este Señor le ha pagado su deuda sin ellos merecerlo, y por tanto entonces ellos, aleluya, se dirigen hacia su Señor, aleluya, demostrándole su amor con gratitud, devoción y adoración. Esos son algunos elementos que se desprenden, amén, de esta parábola. Gloria al Señor. Ahora veamos un poco acerca del contexto inmediato, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Como hemos hecho, ¿verdad?, con el resto de las parábolas, ¿qué es lo que está sucediendo, ¿verdad?, en ese contexto, en ese tiempo específico? Gloria al Señor, ¿verdad?, para que Jesús entonces traiga esta parábola. Gloria a Jesús. En primer lugar, nosotros tenemos que ver, aleluya, en Lucas capítulo número 7 y verso 36, amén, que esta parábola, gloria al Señor, se da en el entorno de una invitación que el Señor recibió, amén, de parte de un hombre llamado Simón. De hecho, este hombre era fariseo, amén, y este hombre le invitó para que fuese a su casa a cenar con él. Vemos lo que dice Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Así que, ¿cómo toma lugar esta parábola en la narrativa bíblica? Aleluya, viene a causa de una invitación que hizo un hombre llamado Simón, fariseo, aleluya, y el maestro aceptó esa invitación. Jesús acepta esta invitación, y es curioso ver, aleluya, que Jesús no discriminó contra este hombre por ser fariseo. Ya hemos visto en otras parábolas que Jesús no tenía problema con compartir con gente, aleluya, que no necesariamente eran vistos con buenos ojos delante de la sociedad. Ya hemos dicho antes que Cristo se sentaba a la mesa, aleluya, con pecadores, se sentaba a la mesa con prostitutas, se sentaba a la mesa, aleluya, con recaudadores de impuestos, se sentaba y compartía con gente que no era digno, amén, delante de los ojos de los líderes religiosos de aquel tiempo. Pero Jesús tampoco tenía problema, aleluya, con compartir con aquella gente religiosa y sentarse a la mesa con ellos. ¿Por qué? Porque Él no vino solamente para un grupo específico. Jesús vino precisamente para todos. La Biblia dice que de tal modo amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no importa si es pecador, no importa si es publicano, no importa si es ramera, no importa si es fariseo, no importa si es maestro de la ley como lo era Nicodemo, Cristo vino precisamente para reconciliar al hombre con Dios, independientemente su estado dentro de la sociedad.
Y Cristo acepta la invitación de este hombre fariseo, gloria al nombre del Señor, pero nosotros podemos notar que aunque este hombre hace esta invitación, él tenía sus reservas acerca de Jesús. Contrario a Nicodemo, cuando usted ve el libro de Juan, capítulo número 3, la Biblia dice que Nicodemo vino, ¿verdad?, en la noche a donde Jesús estaba como que escondiéndose, ¿verdad?, para que no lo vieran. Gloria al Señor. Y viene a donde Jesús y le dice: Maestro bueno, nosotros sabemos, aleluya, que nadie puede hacer las obras que tú haces a menos que Dios esté con él. O sea, Nicodemo estaba consciente, número uno, aleluya, de que Jesús era un verdadero maestro, le llamó rabí. Número dos, reconoció también, aleluya, que nadie podía hacer las obras que Jesús hacía a menos que Dios estuviese con él. Pero cuando usted contrasta, aleluya, la forma en la cual se relaciona Nicodemo con Jesús versus Simón el fariseo, se va a dar cuenta que Simón, a pesar de la invitación, tenía sus reservas. Todavía no estaba muy seguro de quién era Jesús. Y es verdad que él le llama maestro, gloria al Señor, pero todavía no lo había reconocido como que Dios estaba con él, aleluya, como lo había hecho, amén, Nicodemo, que era un líder religioso y maestro de aquellos tiempos. Gloria al Señor. Entonces nosotros notamos, ¿verdad?, que Jesús accede a esta invitación, aunque el fariseo se mantenía al margen y trataba de no juzgar, amén, precipitadamente el ministerio de Jesús. Aleluya, nosotros podríamos decir que este fariseo tenía sus reservas, tenía sus dudas, pero como quiera procede a invitarlo, y Jesús amablemente acepta su invitación. Aleluya, porque recuerde que Cristo tiene en mente tratar de alcanzar la mayor cantidad de personas para el reino de los cielos. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Ahora, eso es lo que está sucediendo. Hay una invitación, él accede, llegan a esa casa, alabado sea el Señor, pero amén, el relato bíblico continúa diciendo, amén, que en medio de aquella cena, aleluya, aparece una mujer, amén, esto nosotros le llamamos una intromisión. Ella llegó, amén, aleluya, de entrometida a una cena la cual no había sido, amén, invitada. La Biblia dice de esta mujer que era una mujer pecadora. Si usted observa Lucas capítulo 7, versos 37 al 38, dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. Amén. ¿Qué significa eso de que era pecadora? Porque ciertamente todos somos pecadores. Amén, aleluya. Esto lo que significa es que esta mujer no gozaba de una buena reputación a causa, ¿verdad?, aleluya, de las prácticas vergonzosas que ella tenía dentro de aquella comunidad. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Es, por ejemplo, nosotros podemos tener en la comunidad, gloria al nombre del Señor, de todo tipo de pecadores. Amén. Pero siempre hay quienes demuestran, aleluya, ¿verdad?, el pecado en el cual ellos están sumergidos. Como por ejemplo, podemos tener un alcohólico, gloria al nombre del Señor, que la gente lo destaca como que ese es el borracho de la comunidad. Amén. Se ganó ese título y se ganó esa reputación, aleluya, porque su pecado es un pecado, gloria al nombre del Señor, que no está oculto y que ha sido manifiesto delante de todo el mundo, y posiblemente sea ese borracho, aleluya, se ha hecho, ¿verdad?, su show dentro de la comunidad. Alabado sea el Señor. Posiblemente es peleón. Posiblemente, aleluya, cuando se emborracha, gloria al Señor, se vuelve contencioso. Posiblemente, aleluya, también se vuelve sentimental. Alaba la gloria al Señor. Amén, aleluya. Y la gente lo ve como que ese es el borracho que cada vez que se emborracha llora. Alaba. Gloria al Señor. Y a causa de ese pecado comienza entonces la gente a hacerse una idea, aleluya, y rápido lo clasifica. Pues eso era lo que sucedía con esta mujer. Esta mujer era conocida como una mujer pecadora, aleluya, y se cree que el pecado que esta mujer practicaba era la prostitución. Imagínese usted, ¿verdad?, la reputación que tenía esta mujer, aleluya, delante de aquella sociedad. Dice la Escritura que esta mujer pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, amén, en casa del fariseo, ella trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies
y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Amén. Aquí vemos la intromisión de una mujer la cual no fue invitada a esta cena. Amén. Entrometerse lo que quiere decir es entrar en un lugar sin previamente haber sido invitado. Y estos pasajes vemos una mujer que se mete en una reunión social sin ser invitada. Jesús y Simón no estaban reunidos en secreto. Amén, esto es importante que lo señalemos también. Así que la noticia de que Jesús iba a estar participando de una cena en casa de Simón era una noticia que se había, amén, regado en toda la comunidad. Y al regarse esa noticia, esta mujer escuchó de ese, amén, de esa cena, y entonces tomó la decisión, amén, de infiltrarse de algún modo en aquella casa. Imagínese usted, yo no sé si ella brincó la verja, yo no sé si vio que el portón estaba abierto, amén, y se metió. Gloria al nombre del Señor. No sabemos, la Biblia no nos ofrece detalles de cómo fue que esta mujer logró acceso, pero lo que sí es cierto es que esta mujer, sin haber sido invitada, al escuchar que Jesús estaba en casa de Simón el fariseo, se las arregló para salirle al encuentro a Jesús. ¿Ok? Amén, aleluya. Así que note el contraste. Hay alguien que invitó a Jesús a su casa, pero hay otra que al escuchar que Jesús estaba en la casa de esa persona, tomó la decisión entonces de infiltrarse, aleluya, y de llegar a este lugar. Gloria al Señor. Obviamente el relato bíblico dice que tan pronto esta mujer, ¿verdad?, gana acceso a la presencia de Jesús, allí comenzó a llorar a los pies de Jesús. Amén. Ahora, ¿qué nosotros vemos también en esta parábola? Gloria al nombre del Señor. Vemos que cuando se está dando la cena y esta mujer llega, amén, vemos ahora que comienza a salir para afuera los prejuicios y las dudas que tenía Simón el fariseo acerca de Jesús. O sea, como que estamos viendo que quien invita a Jesús a su casa todavía no lo conocía bastante, pero quien llega desprevenido a esa casa sin invitación alguna, parece que conocía mejor a Jesús de lo que lo conocía Simón el fariseo. Alaba. Y en el verso 39 dice que Simón el fariseo, al ver cómo esta mujer ungía a Jesús, comenzó a decir para sí mismo, es decir, comenzó a pensar dentro de sí, diciendo: si este fuera profeta. Ve cómo él no estaba seguro de quién era Jesús. Puso en duda y puso en tela de juicio, amén, la identidad de Cristo, la misión de Cristo, el ministerio de Cristo. Lo puso todo en duda. La integridad de Cristo la puso en duda. Si este fuera profeta, él conocería quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, porque esta mujer es pecadora. ¿Cuántos alaban al Señor? Esta escena comenzó a manifestar lo que había dentro del corazón de Simón el fariseo. Eran esas reservas de las cuales le hablé al principio. Todavía no estaba muy seguro de quién era Jesús y de por qué hacía lo que hacía en medio del pueblo, a su nombre. Es a causa de su desconocimiento y por la falta de una experiencia salvífica, es decir, él no había sido salvado todavía. Es a causa de ese desconocimiento que Simón comienza a imaginarse y a especular acerca de Cristo y de su integridad. Esto nos muestra que Simón no estaba seguro de quién verdaderamente era aquel a quien él había invitado a su casa. Ahora, lo irónico de todo esto es que mientras Simón está diciendo, si este fuera profeta, él conocería quién le está tocando, porque es una mujer pecadora. Cristo no solamente sabía quién era la que le estaba tocando, sino que Cristo también en su omnisciencia
sabía los pensamientos que habían en el corazón y en la mente de Simón. Y en vista de los pensamientos, aleluya, ¿verdad?, de calumnia, podríamos decir, y los pensamientos prejuiciosos que habían en la mente de Simón, Jesús entonces procede a hacer una parábola. ¿Para qué? Con el fin de demostrarle todo lo que le hablé anteriormente: la culpabilidad del hombre, la gracia de Dios, la misericordia, la justificación, amén, aleluya, y lo que produce el evangelio en el corazón de los pecadores. Y en vista de los pensamientos prejuiciosos que habían en Simón, entonces él le hace esta parábola. Ahora él entendería de una vez y por todas que quien estaba sentado a la mesa de su casa no era cualquier hombre. De hecho, él decía: si este hombre fuera profeta, el problema era que quien estaba allí era más que un profeta. Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quien estaba sentado allí era el Mesías prometido a Israel. Quien estaba sentado allí era el Salvador de los hombres. Para que usted vea que la idea que tenía Simón en su mente, aleluya, aunque sí, Jesús cumplió, ¿verdad? Aleluya, él es el profeta de profetas, gloria al Señor, pero más que un profeta, ahí estaba el Salvador del mundo. Pero él no entendía eso, por su prejuicio, por su desconocimiento. Ahora Jesús procede a hacer esta parábola con el fin de que él entendiera que quien estaba allí conocía lo más profundo de sus pensamientos. En Lucas 7:40, Jesús le responde diciendo, y esto es gracioso, porque fíjense que el verso 39 dice que Simón dijo para sí. O sea, Simón estaba teniendo una conversación silenciosa con Cristo. Si éste supiera que la mujer que lo está tocando es pecadora. Pero esa conversación silente, aleluya, no estaba oculta a los oídos del Señor. Alaba. Jesús le respondió. ¿Cómo tú le respondes a alguien que tú no sabes porque no ha abierto su boca? Alaba. Jesús le respondió a un pensamiento. Jesús le respondió diciendo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y Simón le respondió y le dijo: di, maestro. Gloria al Señor. Qué irónico que Jesús no solamente sabía el pasado de la mujer, él sabía incluso lo que estaba pensando el fariseo. Él conocía perfectamente tanto a la mujer como a Simón. Claro, si él fue el que lo creó. Alaba. ¿Por qué dijo Jesús esta parábola? Jesús dijo esta parábola para hacerle saber a Simón que él conocía el pasado de la mujer, pero también quería hacerle saber a Simón que él le conocía perfectamente. Y después de decir esta parábola, Jesús planteó una pregunta. A ambos hombres se les canceló esta deuda. ¿Cuál de ellos amaría más, amén, al prestamista? Esa es la cuestión. Jesús canceló nuestra deuda. ¿Cuál de nosotros le amará más? Amén. Así que ahí tenemos una idea. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hubo una invitación, Jesús gentilmente la acepta, va a la casa de este fariseo, de manera inesperada entra esta mujer pecadora, comienza a unir al Señor, a llorar a sus pies. Este hombre comienza con su mente prejuiciada a pensar distorsionadamente acerca de la persona de Jesús. Jesús da a conocer su omnisciencia como todopoderoso Dios. Aleluya, revela el pensamiento y entonces les hace una parábola para que él entendiera, aleluya, el punto. Y note cómo Jesús, como dije la semana pasada, utiliza todas las plataformas habidas y por haber para comunicar un mensaje acerca del reino de los cielos. Jesús no andaba perdiendo el tiempo, hermano. Jesús aprovechaba cada situación
situación, cada oportunidad, cada plataforma que el Padre le concedía, cada conversación, cada comunicación con diferentes tipos de personas, aleluya, dentro de todos los estratos y esferas sociales, para comunicar el mensaje del Evangelio de salvación para los hombres. Aleluya. Así que, ¿qué nosotros podemos aprender de esta parábola? Tranquilo, que no terminé. ¿Amén? Vamos a ir poco a poco desglosando. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de esta parábola? Bueno, número uno, Jesús está tratando de hacerle entender a Simón que todos, en alguna medida u otra, amén, en una mayor medida o en una menor medida, todos somos deudores y todos somos pecadores delante de Dios. Todos. Porque fíjense que Jesús no habla de un solo deudor para referirse solamente a la mujer pecadora. Jesús habla de dos deudores, y esos dos deudores en esta parábola, aleluya, no solamente nos representan a nosotros, sino que de manera inicial a quienes representan es a Simón mismo y a la mujer. Jesús incluyó a Simón como un deudor también dentro de aquella parábola. Mire lo que dice Lucas 7, 41 al 42. Dice, un acreedor tenía dos deudores. No le habló de uno, le habló de dos. El uno le debía ¿cuántos denarios? 500 denarios. Y el otro le debía 50. Pero aquí el punto no es si uno le debía más o uno le debía menos. Aquí el punto es que los dos estaban endeudados. Alaba. Y el punto es que ninguno de los dos, ni el de los 500 ni el de los 50, tenían con qué pagar la deuda. ¿Sabe cuál es el problema que nosotros tenemos? Que andamos clasificando los pecados y haciendo distinción. Aleluya. Y pensamos que hay gente que son peores que nosotros simplemente porque pecan de una manera distinta a la que nosotros pecamos. Alaba. Aleluya. Y delante de los ojos de Dios no hay pecado grande, no hay pecado pequeño. Todo pecado es igual delante de Dios. Y Dios nos juzgará a todos, aleluya, de acuerdo a nuestras obras. Ya sea que usted sea un mentiroso, o ya sea, aleluya, que usted se entregue una vida de pasiones y de desenfrenos inmorales. Gloria al Señor. Todos, absolutamente todos, en una medida mayor o en una medida menor, todos somos deudores delante de Dios. Parece que Simón se comparaba. Ese es el problema de nosotros. Simón se comparaba con la mujer. Inmediatamente él se sentía más digno que ella. Pero se sentía más digno. ¿Por qué? Porque él pecaba, ¿verdad? Pero pecaba de una manera distinta. No, esa mujer, chacho, es una mujer de mala reputación. Eso es una prostituta, esa es una mujer de la calle. Alaba la gloria del Señor. Y Cristo los pone en la misma condición. Alaba. Por eso es que nosotros no podemos andar midiendo nuestra santidad, andar midiendo nuestro carácter espiritual, andar midiendo nuestra estatura espiritual comparándonos con los demás. Si usted quiere saber qué tanto, aleluya, usted le falta para perfeccionarse en Dios, usted tiene que compararse con la figura de Jesucristo, con el carácter de Jesucristo, con la persona de Jesucristo, porque eso lo hará, hermano, tener una vida orientada correctamente, espiritualmente hablando, para que usted pueda, aleluya, entender que aquí todos, absolutamente todos, somos pecadores delante de Dios. Todos tenemos necesidad de Dios en nuestra vida. Cristo los coloca a ambos en el mismo nivel, aunque uno debiera más y el otro debiera menos. Aleluya, el punto era que ninguno tenía cómo salvar su deuda. Aleluya. Esto es lo que dice Eclesiastés 7:20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero parece que Simón el fariseo no había leído, ¿verdad?, ese texto. Claro. Porque él se sentía más digno. Gloria al Señor. Son esos prejuicios a veces, hermanos, los que nos llevan a cometer injusticia, lo que nos lleva, gloria al Señor, a tratar a los demás como menos dignos. Aleluya. Son esas
aleluya, esos prejuicios que a veces nosotros tenemos, los que nos impiden ser efectivos a la hora de presentar el Evangelio de Jesucristo, porque algunos presentan el Evangelio con prepotencia, se creen más santos que los demás, se creen más perfectos que los demás, piensan que no cometen ningún tipo de error, y nosotros tenemos que cuidarnos, como dice Gálatas capítulo 6 verso 1: vosotros que sois espirituales, si ves a algún hermano que ha cometido alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. Ahí estaba esa mujer pecadora, ahí estaba también Simón el fariseo, ahí estaba usted, ahí estaba yo, ahí estábamos absolutamente todos, hermanos, los que hemos pasado sobre la faz de la tierra, aleluya, excepto por uno, Cristo, gloria al Señor. Por tanto, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. A veces cometemos, hermano, el error, ¿verdad? Aleluya, de tener nuestra mente prejuiciada. Miren, Lucas capítulo 13 hay un ejemplo de eso. En estos días yo estaba conversando con alguien, gloria al nombre del Señor, y cuando hablábamos de la situación que están atravesando nuestros hermanos, ¿verdad? Y si alguno nos está viendo, estamos orando por ustedes y estamos buscando, ¿verdad?, alguna organización, alguien que tenga alguna organización que vaya a enviar para allá alimentos, que vaya a enviar ayuda, que vaya a enviar ropa, gloria al nombre del Señor, para nosotros entrar en contacto y ayudar, ¿verdad?, en la medida que nos sea posible. Alabado sea el Señor, amén. Y ellos están pasando un momento de calamidad, y en estos días yo estaba hablando con una persona, y gloria al Señor, y hablábamos y decíamos: wow, en menos de un mes esta gente ha tenido que atravesar, aleluya, por 2 huracanes de una categoría inmensa, amén. Y esta persona me hace una pregunta y me dice: wow, o sea, ¿qué pecado pudieron haber ellos cometido como para que hubiese venido toda esa tragedia sobre ellos? Gloria al nombre del Señor. Inmediatamente a mi mente saltó este pasaje de Lucas capítulo 13, aleluya, donde algunos le hicieron una pregunta, amén, a Jesús, y pensaban que unos hombres que habían muerto porque una torre le había caído encima eran más pecadores por esa tragedia, aleluya, que ellos. Pero mire lo que dice Jesús. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo que no. Antes, si no se arrepienten, ustedes igualmente perecerán. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no se arrepienten ustedes también, todos perecerán igualmente. Y ese es el concepto que tenía esta gente. Esta gente pensaba que las tragedias que le habían sucedido a los galileos, la tragedia que le había sucedido a aquellos 18, amén, en Siloé, los cuales en una torre le cayó encima, aleluya, era porque eran más culpables que el resto de los galileos, que eran más culpables que el resto de los hombres de Jerusalén. Y Jesús le dice: aleluya, ustedes tienen que romper con ese prejuicio, porque ellos eran tan pecadores como lo son ustedes también. ¿Ven cómo para Jesús aquí no hay diferencia entre que si aquel pecó y el pecado de este es menor y el de este es menos grave y el de este es mayor? Jesús nos ve a todos iguales como pecadores, hermano. A su nombre. Es Jesús el que está hablando en estos pasajes. Y Él dice: ustedes piensan. O sea, nosotros tenemos, ¿verdad?, a veces esos conceptos equivocados, donde pensamos que cuando la gente está pasando por una tragedia mayor a nosotros, es porque son más pecadores que nosotros. Alabado. Y no necesariamente es así. A los ojos de Dios todos somos pecadores. Ahora, otra cosa que nosotros vemos aquí y que aprendemos de esta parábola es que nuestra deuda, así como la de estos dos deudores, nuestra deuda era impagable.
De hecho, así han dicho, ¿verdad? Y están tratando de declarar la deuda de Puerto Rico impagable, ¿verdad? Para que no las cancelen. Toda la hora de Dios. Aleluya. Una deuda impagable. Dice Lucas 7:42, y no teniendo ellos con qué pagar, los perdonó a ambos. O sea, ellos no tenían forma alguna para pagar o saldar aquella deuda que tenían con aquel señor, aquel hombre, aleluya, que tenía, ¿verdad? Gloria al Señor, con quien ellos tenían esta deuda. Entonces, mire lo que dice Gálatas 2:16. Nosotros no tenemos con qué pagarle al Señor. Nuestra deuda delante de Dios es impagable. No hay manera de que nosotros en nuestras propias fuerzas o con nuestros recursos podamos pagarle al Señor la deuda que tenemos con Él. Y esa deuda se llama pecado. Claro, porque si todos somos culpables y todos somos deudores, ¿cómo usted y yo podríamos pagar esa deuda al Todopoderoso? De ninguna manera. Miren lo que dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, por más bien que tú trates de portarte, por más rectas que tú quieras hacer las cosas, por más perfección a la cual tú aspires, amén, en tu vida cristiana, aleluya, nada de eso logrará pagar la deuda que tienes delante de Dios. Nada de eso. Te puedes pegar las rodillas orando, puedes sacar 70 días de ayuno y oración, puedes tratar de ser, aleluya, la persona más religiosa sobre la faz de la tierra. Nada de eso logra pagar tu deuda. La única forma en la cual esa deuda puede ser pagada, aleluya, es el próximo punto que voy a explicar aquí. Aleluya. Solamente a través de la obra de Cristo. ¿Cómo esa deuda podía ser saldada? Bueno, si el prestamista decía, pues mira, yo cancelo la deuda. Porque es que era impagable. Y como no había forma de que estos deudores la pagaran, la única manera era que, aleluya, el prestamista, el acreedor dijera, pues ¿saben qué? Yo les perdono la deuda. A su nombre. Verso 42 dice, y no teniendo ellos con qué pagar, los perdonó a ambos. Esto es lo que dice Romanos 5, 8 al 9. Romanos 5, 8 al 9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ahí estaba la mujer, ahí estaba Simón, ahí estabas tú, ahí estaba yo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, éramos pecadores, es decir, estábamos en deuda. ¿Cómo se saldó la deuda? Cristo murió por nosotros. Amén. Romanos 5 del 8 al 9. Romanos 5, 8 y 9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Este pasaje claramente muestra que todos estábamos en una deuda con Dios y solamente Dios tenía la facultad de reconciliarnos con Él mismo. Amén. Mire lo que dice 2 Corintios 5, 19. 2 Corintios 5, 19. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Espérate, párate un momento. ¿Qué estás diciéndome tú con este pasaje? Que para poder lograr reconciliación entre Dios y los hombres, la iniciativa nunca fue del hombre para reconciliarse con Dios. La iniciativa fue de Dios para reconciliar al hombre consigo mismo. ¿Y cómo lo hizo? Enviando a su Hijo Jesucristo. Y dice que Dios estaba en Cristo. Parece un trabalengua, pero con calma. Dios estaba en Cristo reconciliando con Él
al mundo pecador. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Mira, saldó la deuda, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esa es la deuda. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Yo creía que alguien iba a decir amén. Alaba. Esa era la deuda. Por eso Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que tenían que hacer aquellos deudores? Bueno, si el acreedor le está diciendo, ustedes quedan libres de su deuda, ustedes, yo sé, estoy consciente, ustedes no tienen manera de pagarme ni los 50 denarios ni los 500 denarios. Pues ustedes acepten, ¿verdad? El que yo voy a eliminar esa deuda. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. ¿Cómo ellos quedarían libres de esa deuda? Aceptando la proposición que estaba haciendo el acreedor. Tenían que aceptarlo, punto. Te están ofreciendo y te están diciendo, yo voy a saldar tu deuda, tu cuenta va a quedar en cero. Pero imagínense que ellos hubiesen sido masoquistas y dijeran, no, yo te la voy a pagar sea como sea. Y allá se habían ido a robar, se habían ido a hacer cualquier trastorno, alaba. Porque es que la parábola dice, no tenían por qué pagar. Hubiese sido ilógico, ¿verdad? Es como, por ejemplo, los que tienen tarjeta de crédito. O los que tienen un préstamo. Que usted un día vaya a pagar y le digan, yo sé que tú estás pilladito o pilladita, no te preocupes que nosotros vamos a saldar tu deuda. Sería una locura que usted le diga, no, jamás en la vida. Esa deuda yo la pago porque la pago. Así tenga que empeñar el plasma de casa, ¿verdad? Yo voy a pagar esa deuda. ¿En verdad usted haría eso? Si el banco, la cooperativa, la tarjeta de crédito le dice, yo te voy a saldar la deuda, ¿en verdad usted haría eso? Hermano, usted rampa por ir para abajo que no lo vuelven a ver jamás en la cooperativa, ni en el banco, ni en ningún lado. El chilla goma allí mismo en el counter. Amén. Porque le están diciendo, yo te voy a perdonar la deuda. O sea, ese es el mensaje, para que usted vea lo sencillo que es el mensaje del Evangelio. Cristo le dice a los hombres, tú tienes una deuda encima, papito, que tú no puedes pagar. Pero para que tú veas que yo te amo, que yo soy misericordioso, que yo quiero obrar en favor, en gracia, que tú no te mereces, yo voy a saldar la deuda, el derecho, voy a saldar la deuda. Aleluya. Tan sencillo como eso. Te adoramos, entonces sería una locura que Cristo te presente todas estas bendiciones y diga, no, eso es demasiado fácil, olvídate de eso, no, yo sigo mi vida, no, hermano. Aleluya. Justificados pues por la fe, que es lo único que Dios nos pide, que aceptemos la obra de gracia que Él ha hecho por nosotros. Aleluya. Yo me imagino que si uno de esos dos deudores rechazaban la oferta del acreedor, hubiese sido hasta una ofensa para el acreedor. ¿Y cuántas veces nosotros ofendemos a Dios? Él nos dice, sé libre de tu culpa, sé libre de tu pecado. Ya yo pagué la deuda y tú sigues empeñado en seguir cargando con la culpa, seguir cargando con tu pecado, seguir cargando con una mente, aleluya, ¿verdad? Totalmente contaminada por el pecado. Y Dios dice, ya yo pagué la deuda porque tú sigues cargando con eso. Gracias. Su nombre es gloria. Ahora, ¿qué más nosotros aprendemos de esta parábola? Gloria al nombre del Señor. Aprendemos que hay gente quienes logran tener una conciencia de pecado, mientras otros no. Hay gente que logran tener conciencia de pecado. Jesús señala un contraste muy interesante entre el trato que él recibió por parte de Simón
versus el trato que él recibió de la mujer pecadora. Vamos a ver ese contraste. Verso 44. Después de que Jesús le habla de toda la parábola, él le hace la pregunta: ¿quién tú crees que amó más? ¿Al que se le pagó, de verdad, el que se le perdonó la deuda más grande, o al que se le perdonó la deuda más pequeña? ¿Quién tú crees que amó más? Simón le respondió y le dijo: bueno, el que se le perdonó más, ese debe haber amado más. Amén. Entonces Cristo comienza a hacer un contraste entre el trato que recibe de Simón estando en su casa y el trato que recibió de la mujer. ¿Se acuerda? La entrometida que llegó desprevenida y de mujer. Mira el trato que hay entre uno y el otro. Verso 44. Jesús le dice: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Esto es diciéndole a Simón. Versus la mujer: pero esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Escuche bien, mire esto, para que usted entienda. El hecho de que Jesús le está recriminando, ¿verdad? O le está reclamando porque no le dio agua para sus pies, es porque Jesús no le está reclamando algo que no fuera común en aquellos días. En aquellos días, cuando llegaba una persona a tu casa, una visita, se le daba, acuérdese hermano, que lo que se usaban eran sandalias. La gente venía caminando, se le llenaban los pies de polvo. Cuando entraban a la casa, se le daba agua para que limpiaran sus pies en señal de cortesía. Pero Simón, siendo tan religioso, siendo fariseo, demostró ser una persona descortés con el Señor. Jesús no le está pidiendo: dame pleitesía porque yo soy Dios y aquí yo llegué y aquí yo mando. Jesús lo único que le está reclamando es por algo que era natural y común hacer en aquellos días, independientemente si el que estaba allí era rabino, no era rabino, o era, ¿verdad?, cualquier persona. Era común y corriente que cuando la gente visitaba se le diera agua para lavarse los pies. Ahora, o sea, el anfitrión de la cena no atendió correctamente a Cristo. Sin embargo, llegó una mujer de afuera de la casa y dice que comenzó a regar los pies del Señor con lágrimas y los enjugaba con sus cabellos. Alabado sea Dios. Ahora, mantenga esta pregunta ahí presente. ¿Por qué Simón trataba de esta manera a Jesús y la mujer lo trataba diferente? Mantenga eso. Verso 45. Jesús también le dice: entré a tu casa y no me diste beso. Ahora, el beso también era algo cultural, era algo de tradición. Allá, en señal de respeto, hasta los varones se daban un beso en la mejilla, y no era visto, ¿verdad?, de manera negativa, sino que era parte de su tradición, su cultura, como judíos, como hebreos. Pero miren, este es el strike 2. Strike 1, no le dio agua para los pies. Strike 2, tampoco le dio beso, en señal de que de recibirlo, ¿verdad?, aleluya, de honra, gloria al Señor, de una manera hospitalaria de recibirlo. No le dio beso. Pero la mujer, Jesús dice: desde que yo entré, esta mujer no ha cesado de besar mis pies. Ni siquiera le dio el beso en la mejilla. ¿Dónde estaba la mujer en todo tiempo? ¿Por qué Simón lo trataba así? Verso 46. Le dice a Simón: no ungiste mi cabeza con aceite. De nuevo, esto es otra tradición. Se le untaba un poquito de aceite a la gente, ¿verdad? Y le echaban un poquito así para atrás. Pero dice el Señor: mas esta ha ungido con perfume mis pies.
¿Dónde estaba de nuevo? En los pies. Entonces, en respuesta a ese contraste, el Señor le dice en el verso 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Respuesta a la pregunta, ¿por qué Simón trataba de esta manera al maestro y las mujeres lo trataban de una diferente manera? Porque Simón todavía no tenía la misma conciencia ni convicción de pecado que tenía la mujer. La mujer no temía en ocultar su condición de pecado. La mujer no temía aleluya, en presentarse delante de Jesús tal y cual ella era. Ella no tenía que andar fingiendo. Ella tampoco estaba tratando de impresionar al Señor. Ella tampoco estaba tratando de vivir una vida religiosa de puras apariencias. Ella se mostró transparente tal y cual ella era delante de Jesús. Ella reconocía que aquel era el santo de los santos y que ella era una mujer pecadora. Pero mientras Jesús estaba en casa de Simón el fariseo, él seguía teniendo un mayor concepto de sí mismo. Y la Biblia dice: ninguno de vosotros tenga mayor concepto de usted mismo. Porque todos somos pecadores. Podríamos decir, hermano, que Simón estaba tratando de manera despectiva al Señor a pesar de la invitación que le hizo a su casa. No lo honraba como lo que verdaderamente era. ¿Por qué no lo podía honrar así? Porque todavía él no había sido convicto de pecados. Él no entendía que él era un hombre pecador. Ahora, esa convicción de pecado, note cómo afecta directamente nuestro culto al Señor. Nuestra convicción de pecado, nuestra conciencia de pecado, afecta directamente nuestro culto, nuestra devoción, nuestra gratitud, nuestra adoración al Señor. En la medida que nosotros reconozcamos nuestra profunda necesidad de perdón, de salvación, y que somos pecadores, en esa misma medida será, hermano, nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestro servicio al Señor, nuestra comunión con Él, nuestra devoción, nuestra adoración, nuestro culto al Todopoderoso. Pero cuando no hay conciencia de pecado, nuestro culto al Señor es como el de Simón. Superficial, vago, monótono. Alaba. Porque no hay conciencia de pecado. O sea, si usted estuviese consciente y yo estuviese consciente de qué fue verdaderamente lo que sucedió en la cruz del Calvario cuando Cristo derramó su sangre allí, hermano, las alabanzas serían espontáneas. El servicio sería espontáneo. Nuestra vida de devoción con Dios no nos sería gravosa ni pesada. Sería un deleite servir a Dios. Sería un deleite venir a la iglesia. Sería un deleite evangelizar a los perdidos. Sería un deleite adorar a Dios y no una carga. Grande tú eres, Dios. Porque lo estaríamos haciendo a la luz de lo que Él hizo por nosotros. Y a la luz de nuestra condición como pecadores. Pero cuando nosotros no tenemos conciencia de pecado, como dije anteriormente, el servicio al Señor se vuelve gravoso. Las cosas de Dios nos resultan apáticas. Nuestro servicio al Dios del cielo, aleluya, se vuelve algo rutinario, amén, algo que viene por imposición, pero no viene por devoción, por amor, no viene, aleluya, por un corazón que está agradecido, no hay gratitud. Y esto es un perfecto ejemplo para que nosotros analicemos. ¿Nos estaremos comportando como la mujer o nos estaremos comportando como Simón?
Porque no es el simple hecho de invitar a Jesús a nuestra casa, que viene siendo nuestro corazón. Es el trato que le demos al Señor una vez que está ahí. Cómo nosotros interactuamos con Él. Ahora, esta última parte habla acerca del efecto del Evangelio en el corazón del pecador. O sea, esta mujer cayó allí, en esa casa, llegó de momento, y llegó, hermano, pero en un quebrantamiento profundo. De hecho, la palabra, ¿verdad?, llorar, dice que ella lloraba. En el original lo que denota es que ella estaba llorando descontroladamente. O sea, no era un gemir, ¿verdad?, suave, no, ella estaba atacada llorando. Esa es la idea que nos ofrece el original. Aleluya, el idioma original en el griego. Ella estaba llorando descontrolada a los pies del maestro. ¿Quién sino una persona que viene al conocimiento de su pecado y a la grandeza de un Dios perdonador, aleluya, no lloraría descontroladamente a los pies del maestro? Yo recuerdo cuando yo me convertí. Yo no sé cuántos días yo estuve llorando después de mi conversión. Yo me convertí, hermano, y yo en el altar parecía una Magdalena ese día. Salí del culto y me fui llorando en el carro. Llegué a mi casa, me di un baño, me encerré en el cuarto y a llorar de nuevo. Al otro día amanecí llorando, dándole gracias a Dios. Algo milagroso había sucedido en mi corazón en aquel día. Y era que lo que yo no podía ver antes de pasar al altar, Dios me abrió los ojos en aquel instante para que viera, aleluya, lo miserable que era mi vida sin su presencia. Y cuando tuve ese encuentro con Dios, hermano, gloria al nombre del Señor, y vine a la convicción de mi condición de pecado, mi condición pecaminosa. Alabado sea el nombre del Señor. Entendí, comprendí lo que Él dice en el Evangelio de Juan. Bendito eres Dios. Capítulo 15. Separados de mí, nada puedes hacer. Y han llegado los momentos de quebranto, han llegado los momentos difíciles. Como le llega a todo el mundo, han llegado los momentos donde uno quiere salir corriendo, soltarlo todo. Han llegado los momentos de desánimo, alabado sea Dios. Pero uno llega, hermano, a la conclusión coherente que llegó el apóstol Pedro cuando dijo: ¿a quién yo iré si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde iremos si solamente, hermano, en Él está, aleluya, la fuente que salta para vida eterna? Santo eres Dios, aleluya. El efecto del Evangelio en el corazón del pecador, mire, Lucas 7:48, Cristo le dice: tus pecados te son perdonados. Cuando hay convicción de pecado, hay perdón disponible para el pecador. El efecto en el corazón de esta mujer, aleluya, fue que Dios la perdonó, le perdonó sus pecados. Número 2, Cristo le dice en el verso 50: tu fe te ha salvado, vete en paz. El Evangelio produce perdón, amén, aleluya, y el Evangelio produce paz en el corazón de aquellos que lo reciben. Pero también el Evangelio produce gratitud, devoción y adoración en el corazón de aquellos que verdaderamente reconocen la grandeza de un Dios perdonador y reconocen la bajeza de su pecado. Lucas 7, 37 al 38, aleluya, ahí están los pasajes donde dicen: ella era pecadora, ella vino a la casa donde estaba Jesús, trajo un frasco de alabastro, aleluya, y escuche bien, gloria al nombre del Señor, porque no debemos confundir a esta mujer con María Magdalena, ni tampoco la debemos confundir, gloria al Señor, con una de las hermanas de Lázaro. Esta es otra mujer. A veces nosotros tendemos a confundirla y pensamos que es la misma mujer, pero esta es otra mujer pecadora que vino
para darle adoración, gratitud, devoción, alabanza al Todopoderoso. Aleluya. Y trajo, no vino con manos vacías, vino con un frasco de alabastro. Aleluya. Hermano, eso prácticamente costaba el sueldo de todo un año. Y a esta mujer le había costado el doble, porque imagínense, tenía que vender su cuerpo para ganarse ese dinero. Así que imagínense lo que significaba eso. Aquel hombre no pudo darle ni siquiera un vaso con agua, ni un lebrillo con agua para que se limpiara los pies. Sin embargo, esta mujer vino con, aleluya, con un perfume de alabastro. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para traerlo a Jesús y ungirle con él. Dígame bien. Tal parece que de todo lo de la reunión ella fue la única que están justificada. Correcto, correcto. Claro que sí, porque es que el problema, de nuevo, es que ella sí tenía una convicción de pecado. Ella sabía quién era ella y también tenía una revelación clara de quién era el que estaba en casa de Simón. Aleluya. Entonces, fíjense que cómo es que será esto, hermano. En la medida que nosotros conocemos a Dios, es en la medida que vamos a conocer nuestra real condición. Mientras más yo conozco a Dios, más me doy cuenta de que yo necesito de Dios. Gracias, Rey. Aleluya. Mientras más yo le conozco, mientras más, aleluya, veo sus obras, mientras más entiendo la doctrina de la justificación, mientras más entiendo, aleluya, su gracia, mientras más entiendo su perdón, mientras más entiendo la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, mientras más entiendo el amor de Jesús, mucho más me convenzo de que lo necesito en mi vida, de que no puedo vivir sin el Evangelio, de que no puedo vivir sin estar en una comunión perfecta con el Señor. Aleluya. Eso era lo que estaba pasando con esta mujer. No sabemos dónde ella recibió esa convicción de pecado. Posiblemente ella estaba entre las multitudes cuando Cristo estaba predicando. Es posible que ella estuviese entre las multitudes cuando Cristo estaba enseñando. Lo que es más, ¿recuerdan el caso de Juan capítulo 8, la mujer adúltera que fue encontrada en el mismo acto del adulterio? Bueno, yo no sé, ¿verdad? No investigué si ese acto, amén, si esa narrativa de Juan capítulo 8 sucedió antes que esto. Posiblemente sucedió antes, posiblemente sucedió después. Pero tan solo imagínense por un momento que esta mujer, aleluya, haya venido una convicción de pecado inspirada por el perdón que Dios le dio a la mujer adúltera. Que ella haya sido una de las que estuviese allí mirando, viendo cómo el Señor la perdonó y la defendió delante de todos aquellos que querían apedrearla. Y Jesús le dice: ninguno te condena, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Aleluya. Wow. Poderoso. Aleluya. Gracias, Jesús. Algo sucedió en la vida de esta mujer que ella tuvo que venir al encuentro de Jesús. En esta parábola, conclusión, en esta parábola podemos ver que a veces los más necesitados, a menudo, son los que se ganan la atención de Jesús. Son aquellos que se describen en Mateo capítulo 5. ¿Se acuerda de las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa una persona pobre en espíritu? Es una persona que reconoce su total dependencia de Dios. Esos son bienaventurados. Dice: de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Esa mujer estaba llorando. Porque ellos recibirán consolación. Los que lloran, hermano, no es porque están llorando simplemente por una aflicción. Esto nos ofrece la idea de aquellos que lloran por su pecado, que tienen una convicción, aleluya, acerca de su condición real delante de Dios, y ellos lloran por su condición pecaminosa, esperando que el Señor los consuele con su perdón. También dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mientras Simón estaba tratando al maestro con hostilidad, de manera despectiva, esta mujer vino, aleluya, totalmente mansa, para rendirle tributo y adoración al Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. Alabado sea Dios. Aleluya. Así que recordemos, hermanos, que nuestra gratitud siempre estará en proporción directa a nuestra conciencia de pecado. Alabado sea Dios. Dime qué tan consciente tú estás de tu pecado y yo te diré qué tan agradecido tú eres. Santa Escritura. Poderoso. Sea que hayamos cometido un pecado que a nuestros ojos sea escandaloso Santa o Dios. un pecadito de ignorancia, todos debemos darnos cuenta de lo que eso significa delante de Dios y que Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados, sean grandes, sean pequeños o de la manera que ustedes Santo, vean. A su aleluya. nombre. Gloria. Gloria al nombre del Señor. Así que, hermano, aleluya, en esta noche, ¿verdad? Hemos concluido con esta enseñanza. Gloria al nombre del Señor. Yo les animo que usted siga conociendo al Señor, que usted se nutra de la palabra de Dios y no solamente eso, sino que usted logre desarrollar una vida, hermano, de devoción con Dios, una vida que usted fortalezca su vida espiritual en oración, buscando el rostro de Dios. Y en la medida que usted conoce a Dios, hermano, en esa misma medida usted va a ver que su culto al Señor, su servicio, aleluya, su adoración, aleluya, y todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con el servicio a Dios y nuestra devoción hacia Él, va a ir en aumento. Santa Dios. Va a ir en aumento. Yo recuerdo que una vez le preguntaron a un varón, ¿y por qué tú alabas a Dios tan duro en el culto? ¿Y por qué tú gritas tanto cuando estás alabando a Dios en el culto? Aleluya. Y él le hizo una pregunta. Gloria al nombre del Señor a la persona, ¿verdad?, que le estaba recriminando porque él era alborotoso. Aleluya. Y el hombre le dijo, ven acá, en algún momento dado de tu vida, ¿tú estuviste en el alcoholismo? No. ¿Tú estuviste en la brujería? No. Gloria al nombre del Señor. Tú estuviste en tal y cual pecado y siguió mencionando en una lista de pecados. Y cuando terminó de mencionarle la lista de pecados, gloria al nombre del Señor, él le dijo, por eso es que tú no entiendes mi alabanza. Aleluya. Aleluya. Yo alabo a Dios porque estoy agradecido de donde Él me sacó. Cuando Dios te saque a ti de donde me sacó a mí, posiblemente entonces tú grites y alborotes de la misma manera que yo lo hago. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Aleluya. Gracias. Porque aquellos que tienen conciencia de sus muchos pecados perdonados son los que más aman. Alaban. Todos alaban a Dios. Vive Jehová. Aleluya. Santo. Así que yo le invito, medita, hermano, gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que ha hecho Dios contigo? Alabado sea ¿De Dios. dónde Dios te sacó? ¿Qué Dios hizo contigo? Poderoso. ¿Quién tú eras antes y quién tú eres ahora en el Señor? Gloria a Dios. Meditemos en esas cosas, aleluya, para que, ¿verdad?, nosotros podamos amar con mayor intensidad a nuestro Dios. A su nombre. Gloria. Vamos a estar puestos en pie. Dios bendiga a los que han estado a través de las redes sociales. Amén. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Así que será hasta la próxima, si el Señor lo permite. Dios le bendiga.